estamos, Leti. Ahí estamos, Leti. Ok. Buenas tardes, Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este su espacio. Un espacio creado conocimientos y actualidad que, ¿por qué no? Compartir desde que empezamos a estudiar la carrera, ya compartir práctica en ese ámbito. Pues el día de hoy nos acompaña Martínez. Él es psicólogo clínico, tiene experiencia en trabajo con niños con necesidades diferentes. Licenciado Ángel Martínez. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que me escuchen bien, no se mire sin sonido el stream de hoy. Mucho gusto, licenciada Silvia, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar al lado suyo compartiendo un momento y hablando sobre algo tan importante en el marco de la celebración del Día Nacional e Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. Aquí estoy ya. Así es, licenciado. Es realmente para hacerle conciencia a la sociedad, porque realmente para hacerle conciencia a la sociedad, muy utilizado en la conversación. Es más, es un tema de asustar. Pero yo estoy escuchando el eco de mi voz, no sé si. Voy a bajar un poco mi volumen. Sí. Ahí estamos. Bueno, licenciado, el tema de hoy es las barreras sociales. Solo déjenme. Así es. Bueno, el problema de los padres o la angustia de los padres cuando se dan cuenta que el niño en términos de desarrollo, porque siempre se tiende a comparar, cuando se dan cuenta que no va como que al mismo nivel de otros niños, se empiezan a preocupar y realmente es aquí donde empieza como que el camino o el calvario, que como ellos muchas veces lo mencionan, porque van de especialista en especialista o de pediatra en pediatra, porque es el pediatra, ¿verdad?, que tiene el primer acercamiento con el padre y con el niño. En muchas ocasiones los pediatras dicen o pasan por alto algunas de las características del TEA y tienden a decirle al papá, no, espere, porque todavía no ha llegado el tiempo para que el niño empiece a hablar o es normal. Y así se va pasando muchas veces el tiempo. Y cuando el papá siente, pues ya ha avanzado gran parte porque se pudo haber aprovechado porque los niños entre menor edad tengan mejor, ¿verdad? Tanto plasticidad y mejor se puede intervenir en este tipo de situaciones. ¿Cuál es su experiencia, licenciado? Usted, si empezamos a tocar ahorita en cuestiones sociales acá, ¿cómo lo empieza a ver el padre de familia cuando tiene ese primer acercamiento a la clínica médica? Se puede intervenir en este tipo de sociales acá, cómo lo empieza a ver el padre de familia cuando tiene ese primer acercamiento. ¿Me escuchó? El primer acercamiento porque tenemos un poquito acá de la señal, licenciado, no sé si nos está escuchando. Se congeló la imagen. ¿Está bien ahí? el primer acercamiento, como usted menciona, siempre va a ser crucial.
Lo escuchamos. La señal, licenciado, no sé si nos está escuchando. Se congeló la imagen. Sí, les escucho. La escuchamos. ¿Sí? Bueno, estaba hablando sobre... Vamos a ver qué pasa acá. Ahora sí, creo que ya me conecté mejor. Desde otro Ahí está. ángulo. Ahí Okay. está. Ahí está bien. Le escuché. El primer acercamiento siempre va a ser crucial. Como usted bien decía, el primer acercamiento lo tienen los padres con el pediatra, que, bueno, es el primero en ver al niño, a la niña, que llega con algún problema por alguna duda que surjan los padres. La mayor parte de veces se hace porque comparan el desarrollo del niño con otros, ¿verdad? Lo que es interesante saber es que en Guatemala este proceso es sumamente difícil. No tenemos muchos pediatras entrenados en el tema de autismo. De hecho, entre nosotros, ¿verdad? Son muy pocos los psicólogos que se dedican al tema de autismo, aunque es algo que está en auge, que está en crecimiento. El crecimiento de autismo con respecto a los años anteriores, de verdad, está impresionante. Yo los invito a que comparemos números, ¿verdad? Se hablaba hace 10 años de uno de cada 225, hace 5 de cada uno de 250. En Estados Unidos hoy se habla uno de cada 70, 60 niños, lo cual, pues, vemos el autismo como un auge, ya sea porque estamos sobredimensionando el tema del autismo o porque estamos empezando a tener notoriedad a niños con dificultades del desarrollo. Y también puede ser, licenciado, que ahora ya como que es más fácil acceder a las capacitaciones, también en cuanto a técnicas para diagnóstico, como que han habido más avances y tal vez también por lo mismo como que se han incrementado las cifras, ¿no? Claro, la tecnología, la globalización, pues nos cayó a Guatemala de una forma maravillosa en cuanto a los sistemas de aprendizaje, ¿verdad? Los aprendizajes continuos que podemos tener y los que tenemos actualmente. Aparte de eso, pues hay algunas organizaciones que se están dedicando al tema de educar a los profesionales en temas de autismo y a un pues, precio no bajo, pero sí accesible. Y creo que eso pues nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Esto es un tema, pero bueno, para ir llevando como que una secuencia, ¿verdad? Que hagamos que los padres cuando van notando que es raro que el niño no se relaciona con otros, que es una de las características principales y que les preocupa mucho a los papás, porque van a alguna fiesta infantil, a una reunión donde hay otros niños y por lo regular tienden a aislarse, ¿verdad? Y la adquisición del lenguaje, que es otra de las preocupaciones. Muchas veces los padres se acercan a la clínica de psicología o al neurólogo incluso con la preocupación que el niño no puede hablar. Y es ahí cuando el niño no puede hablar que dicen, bueno, si está ocurriendo algo aquí como que extraño, y los papás buscan, bueno, queremos saber, que nos digan qué es lo que está pasando con este niño, porque sí entran ellos con mucha preocupación. Pero luego, licenciado, de tener ese acercamiento, porque tienen que ser evaluados, si tienen suerte de caer con un pediatra que los refiere con el neurólogo, y entonces aquí sí estamos hablando de un especialista, un neurólogo y luego viene un psicólogo, ¿verdad? Porque el trabajo siempre tiene también que ser multidisciplinario. Y cuando ya se tiene el diagnóstico adecuado, entonces empieza otro recorrido tortuoso para los padres, que es el de la escolarización. ¿Qué pasa aquí, licenciado? Así es. Es un tema de admirar mucho a los padres, ¿no?
como usted dice, viene el primer paso es averiguar qué tiene mi hijo, ¿verdad? Llevarlo con el especialista que pueda dar al final el diagnóstico certero. Un equipo multidisciplinario increíble. Y luego empezamos a hablar del problema de la escolarización. ¿Dónde lo inscribo? ¿Qué va a aprender mi hijo? El coste de la inscripción. Y estos son temas que en su mayoría yo invito a los padres a recibir terapia en conjunto con sus hijos. No dejemos de lado que los papás pues están en este camino tortuoso, como usted lo dice, y necesitan esa ayuda para la salud mental. Pero el tema de escolarización en Guatemala es un tema muy complicado. Si bien es cierto, la ley en educación nos dice que todas las escuelas y todos los colegios deben ser accesibles para personas con cualquier tipo de discapacidad, incluyendo el autismo, esa misma ley no provee las herramientas necesarias para los maestros que están en el aula en el día a día con los niños con autismo o con alguna otra discapacidad. Entonces, es ahí donde viene el problema de que, bueno, muchos papás vienen, a mi hijo me lo sacaron de la escuela porque pues, no hace caso, mi hijo está muy distraído, a mi hijo no lo dejan que entre a la escuela porque no habla. Mi hijo tiene estereotipias muy marcadas que pues se lastima a él mismo, puede lastimar a alguien más y pues ahí empiezan los conflictos por el desconocimiento del tema del autismo con las autoridades escolares y con los maestros. Entonces, aunque exista en ley, como todo lo que existe en nuestro país, existe en ley muy bonito, llevarlo a la práctica es muy difícil. Y a veces, licenciado, pasa que los propios maestros y los directores de los establecimientos que, como por la poca capacidad o el poco conocimiento que tienen pues, del TEA en este caso, lo que hacen es, bueno, mejor ya yo le niego la entrada en este establecimiento o lo refiero si encuentran a ese una buena directora que por lo menos reconoce que no lo puede tratar y lo refiere a una institución o a un colegio donde pueda ser el niño atendido o mediante adecuación curricular, ¿verdad? Porque también se tiene que tomar en cuenta que hay niveles, ¿verdad, licenciado? Y hay unos que sí pueden como que entrar a la escolarización y pueden integrarse en las aulas, ¿cómo se llaman? Las aulas inclusivas. Pero la poca capacitación de los maestros acá entra en conflicto porque muchos maestros vienen y dicen, ay, que no haga nada o empiezan a aislar al niño más todavía. El niño anda por ahí en su mundo dando vueltas tocando y los maestros solamente lo van pasando. Y es bastante frustrante y triste. Los padres también, vamos a hablar de los padres que ellos también están en un estado de negación, que no quieren ver que... Claro, yo tengo una frase que se llama cuestionemos la inclusión. No es lo mismo un aula inclusiva donde el niño trabaje en la misma igualdad de derechos y capacidades que los demás niños, a un lugar donde estén dando clases y el niño solo se dedique a pintar o a explorar el lugar, ¿verdad? Es ahí donde los maestros deben buscar esas alternativas educativas y, por supuesto, las adecuaciones curriculares, que aunque se menciona mucho adecuación curricular, sí, la mayoría aún tenemos la duda de qué es verdaderamente una adecuación curricular, hasta dónde llega la adecuación curricular. Claro, licenciado, porque o sea, yo he tenido como que experiencias a veces en la clínica donde llegan los papás ya con un adolescente y dicen, mire, ahorita ya el adolescente pues va a pasar a un cuarto bachillerato. Y yo, ¿cómo veo un cuarto bachillerato, verdad? Es que le hicieron en el colegio, lo hacían ganar, lo pasaban de grado nada más para no tener así como complicaciones. Y llegada a la adolescencia se encuentran con un problema ya mayor y es ahí donde el papá dice, bueno, ya no sé qué hacer. Y el mismo colegio
los empieza a obligar y a presionar. Mira, tienen que traer un diagnóstico, porque ahora sí de adolescente ya no sabemos qué hacer, porque de niño lo pasaban o medio lo ponían ahí a pasar el tiempo, pero ya de adolescente tienen una complicación mayor. ¿Qué se hace, Lick? Porque también en este recorrido, nosotros hablamos del autismo, cuando hablamos del autismo nos enfocamos mucho en los niños. Pero estos niños van creciendo, se van convirtiendo en adolescentes y luego llegan a la etapa adulta. ¿Qué pasa con los adultos? Porque nos desconectamos realmente de ellos. ¿Cómo enfrenta un adulto con autismo, cómo logra integrarse a esta sociedad? Esa es una muy buena pregunta y muy difícil de responder. Mire, cuando nuestros niños, niñas y adolescentes con autismo crecen, se convierten en jóvenes, en adultos, y pues nos topamos con algo. Ya no hay maestros, ni especialistas, ni terapias, y prácticamente lo que hacen es devolverlos al seno del hogar, ¿verdad? La inclusión social real se vuelve difícil, por no decir que es casi imposible, ¿verdad? Hay lugares, muy pocos, con programas dirigidos a la inclusión y a la protección de las personas con autismo en la etapa adolescente, joven y adulta. Pero en Guatemala son muy pocas las asociaciones que representan y contengan las necesidades de estos chicos y de sus familias. No digamos a nivel de Estado, ¿verdad? A nivel de Estado, pues no existe el tema de autismo como tal en la escolarización. Y es ahí donde la barrera social se convierte en una cuestión muy difícil. Como bien lo decía usted, ¿verdad? Sacamos al chico de cuarto o quinto bachillerato con una adecuación curricular bastante dudosa a un sistema laboral que exige mucho y que no está preparado para el tema del autismo. Nos toca entonces empezar a educar a la empresa privada, nos toca entonces empezar a educar al Estado que contrata, nos toca empezar otra carrera más larga, ya no solo el tema educativo, sino que ya viene el laboral, el inclusivo en la universidad, ¿verdad? Que es uno de los lugares de pensamiento puro que es más difícil entrar con adecuaciones curriculares. No, y de hecho, pues yo creo que si ha habido por ahí una adecuación curricular, pues era como que usted dice muy, muy escasa, si han llegado, porque si ni siquiera en los establecimientos, porque hablemos que ya en la educación básica, de la educación básica para el diversificado, ya no se habla de educaciones curriculares. Ahí No, sí que solamente les interesa, bueno, ahí está el niño, ahí llega el adolescente, ahí los mandan a llamar a los papás, ahí se encargan de decirles o de llenarle la cabeza de muchas mentiras y pues luego, como usted dice, lo triste y lo frustrante es que otra vez el adolescente, el adulto regresa al hogar. ¿Qué puede hacer? Porque para los padres esto es más frustración, porque los papás piensan, bueno, y cuando yo no esté, ¿qué van a hacer? exactamente, no solo es una frustración por el futuro, sino por el presente. Porque aunque existen lugares privados para hacerlo, también recordemos que esto es un costo. Por ahí decía, no sé si la han escuchado a la filósofo Paul Beatriz Preciado, que sacar adelante a una persona con autismo entre los 7 a los 14 años está entre 1.4 a 2.1 millones de dólares. Eso para un país del tercer mundo como el nuestro, porque esa es la realidad de Guatemala, hay que ser realistas, es muy difícil y es muy caro. Entonces, los padres, de nuevo, al tener al hijo dentro del seno materno, empiezan otra vez, pues, como decimos coloquialmente, a tronarse los dedos y a ver qué hacen. Y en muchos de esos casos, el emprendimiento es una solución baja, Viable. pero al fin y al cabo es solución. Y empieza otra carrera, ¿verdad? Aunque sea emprendimiento, porque el muchacho o la muchacha pueden hacer jabón, pueden hacer, qué sé yo, cualquier cosa, introducir eso al mercado de venta y compra en Guatemala es otro tema dificilísimo. Y sobre todo con la cuestión tan engorrosa de impuestos y de la SAT, no digamos de inscripciones, y bueno, viene de nuevo el paternalismo de función. Entonces, se la ven muy difícil, realmente se la ven muy difícil cuando es etapa adulta, porque
volvemos a casa y si no logramos este autoemprendimiento, pues volvemos a casa a no hacer nada, ¿verdad? Y ahí está la barrera social a la que se enfrentan día a día muchos. Claro, y continúan siempre las dificultades, porque como usted dice, bueno, le toca entonces emprender, ya se encargan los padres o la familia cuando la familia se involucra, porque también recordemos que hay familia que está unida y hay familia que cuando se presenta una situación así tienden a huir y dejan por lo regular a una persona encargada nada más del niño o del adolescente, y en el caso del adulto, pues también del adulto. Entonces, ¿cómo hace la persona encargada de este nuevo, bueno, del adulto, digamos, que ya no se pudo escolarizar, que no pudo de ninguna forma ser integrado socialmente? ¿Qué es lo que hacen? Porque yo sí me pregunto muchas veces, bueno, ¿y qué hace? ¿Qué pasa con estos adultos cuando ya definitivamente ya no está el adulto, o sea, los padres o los encargados que los están cuidando? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, si no emprendieron porque no encontramos, hablamos de los padres que ya están frustrados, que ellos tienen primero que adquirir también esos conocimientos, ¿verdad? Bueno, yo voy a aprender a hacer jabón y luego le voy a enseñar a hacer jabón a mi hijo, pero también el padre tiene que tener no solamente los recursos económicos, sino que tendrá intolerancia, licenciado, para empezar ellos también, porque parte de las preocupaciones que hoy ya tienen, la situación que están viviendo no solamente los desgasta emocionalmente, físicamente, entonces ¿cómo pueden? ¿Qué es lo que se les puede recomendar? O que nosotros como profesionales, porque como en este espacio estamos tanto de estudiantes como profesionales de la psicología, estamos aprendiendo y queremos aprender pues a través de los expertos, los que han tenido más contacto y experiencia con estos casos. ¿Qué se le podría recomendar a una familia o unos padres angustiados? Me imagino que para la mayoría que nos conoce, que son estudiantes, ya graduados, el síndrome de burnout es algo que viene a la mente y a la cabeza. Mire, por favor, nunca abandonemos al padre y a la madre de familia. Es sumamente importante que parte de las terapias que reciben los niños, los jóvenes, los adolescentes con autismo, también se tome en consideración al padre de familia. El padre de familia, como usted lo dice, está agotado, está cansado, muchas veces está frustrado, muchas veces se rasca la cabeza sin saber qué hacer, otras veces está en que simplemente ya no le interesa, y es ahí donde su salud mental realmente se ve afectada. Debemos incluir al padre de familia, debemos crear planes y debemos crear terapias para los padres de familia de personas con autismo y de cualquier otra discapacidad. No sabemos realmente lo que pasan las 24 horas. Yo como le digo a los padres, mire, yo al final tengo a su hijo 1 hora a la semana, un par de horas al día. Pues no es lo mismo usted mamá de familia que lo tiene 24 horas al día, 365 días al año. No es lo mismo, ¿verdad? Muchos dicen, ¿usted qué paciencia tiene? Sí, al final sí, es cierto, uno tiene una paciencia enorme, pero no se comparan para nada con las mamás, con los papás o los encargados. Entonces yo invito a crear nuevas terapias pensadas para aligerar la carga emocional de los padres de familia. Licenciado, aquí también entra en juego las redes de apoyo que tengan los padres de familia, ¿verdad? Tanto amigos, conocidos. Por supuesto, mire, existen redes en Guatemala de apoyo de madres y padres que pueden, pues ahí sí que ayudarse los unos a los otros, y yo he visto cómo se dicen, mira, a mí me funcionó tal cosa, a mí me funcionó esta otra cosa, tal vez intentas aquí, tal vez intentas allá, o ellos mismos, pues al final le terminan haciendo la publicidad al terapeuta, ¿verdad? Yo le llevé a tal lado con tal persona. Entonces esas redes de apoyo, esas amistades que se van forjando gracias al bendito autismo, también son muy importantes, porque van generando más fuerza. De hecho, perdón que me esté extendiendo, pero lo que celebramos hoy del 2 de abril como Día Nacional de la concienciación sobre el autismo
es gracias a grupos de madres de familia. Es de una reconocida terapeuta que es madre de familia de una niña con autismo y que creó y que luchó para que el 2 de abril pues sea reconocido nacionalmente como el Día Nacional del Autismo, y es algo que creo que es de admirar. Y obviamente para apoyarse tuvo que crear una red de madres, una red de padres y una red de terapeutas y amigos pues que le brindaron el apoyo hasta llegar a cuestiones como estas. Y obviamente si ya existen leyes, algo que se está visibilizando, gracias a los padres de familia. Entonces creo que debemos pensar en ellos. Y eso le iba a preguntar, licenciado, ¿existirán modificaciones a las leyes? ¿Qué hace acá Derechos Humanos? ¿Qué hace una institución de esta que vela por los derechos del niño? ¿Cómo se aborda desde el tema legal? Desde el tema legal, pues, bueno, recordemos que existe la ley marco de discapacidad. El ente rector de la discapacidad en Guatemala, pues es CONADI, ¿verdad? El Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad. Este ente rector y el marco ley, pues son los que rigen el tema de discapacidad, por decirlo así. Pero hay leyes que se están creando, hay leyes que se están haciendo. La ley que yo les mencioné tiene el registro 5394 del 16 de enero del 2018. Esa fue la iniciativa de ley. Desconozco ahorita cuál es el decreto, pero fue añadida pensando exclusivamente en el autismo. El autismo, como es una discapacidad, también se engloba entre todos los derechos de las personas con discapacidad, incluidos pues la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que fue firmado y rectificado por Guatemala. Debemos ser sinceros, Guatemala firma y rectifica todo, pero no cumple todo. Y es ahí donde toca tanto a terapeutas, organizaciones de sociedad civil, padres, madres, amigos de personas con autismo y alguna otra discapacidad, activar. Hay una ley que está por ahí, la 5195, que está en segunda lectura, y de ahí pues ya no pasó, ¿verdad? Entonces, esto nos llama la atención muy poderosamente de por qué instituciones como el Congreso no dejan que pasen la ley. ¿Qué hay detrás? ¿Qué intereses hay detrás? Es lo que debemos ver. Pero sí, existen leyes, como la Ley Marco de Discapacidad, que pueden brindar esa protección a los niños. También la Ley PINA, ¿verdad? La Ley de Protección Integral a la Niñez y a la Adolescencia. Hay por ahí un apartado a las diversidades en cuestión de discapacidad. Y es bien importante que nosotros como profesionales de la salud mental tengamos conocimiento de estas leyes, porque cuando se acerca un niño o los padres se llevan a un niño para que nosotros les apoyemos, pues también nosotros tenemos que conocer de estas leyes, porque los niños son violentados muchas veces en sus derechos, ¿verdad? Especialmente en las instituciones académicas, escolares, porque desde ahí empezamos a ver cómo los violentan. Bueno, son violentados en todo momento, porque también las personas dentro de lo que ellos consideran que es normal, ven como una tragedia cuando observan a un niño, ¿verdad? Como una habilidad distinta. Entonces dice, ay, ya tienden como que a tenerle lástima, empiezan también como que, sí, pobrecito, el pobrecito, y empiezan esas etiquetas, y esto cada vez en lugar de venir y aportar algo positivo, pues siempre terminan destruyendo. La familia tiende a aislarse porque la familia se aísla, ¿verdad, licenciado? Ya no visita, ya no frecuenta tal vez aquellos amigos, aquellos familiares, porque los ven así como que, ay, pobrecito, ¿verdad? O el raro de la familia, o a ellos les tocó esto, y en lugar de ver que también, porque también cabe mencionar que siempre se centran en las deficiencias y no en las habilidades o las capacidades que pueden tener también los niños. Exactamente, este aislamiento yo siempre he dicho que no es el niño con autismo, sino es la familia con autismo, ¿verdad? Porque la familia misma, pues como usted dice, pues
empieza a adquirir esta especie de autismo por el aislamiento social debido a las creencias, a las costumbres y a lo que como sociedad guatemalteca tenemos, ¿verdad? Hay muchos lugares, como usted dice, que discriminan, y muchos otros que critican, y muchos otros que tienen lástima. Y ninguna de las tres debe existir, ¿verdad? Lastimosamente nuestra sociedad necesita una mayor educación y perdón por aquellos que me escuchan, pero también salir un poco de la cuestión religiosa que muchas veces acusan a la familia religiosamente de un castigo, ¿verdad? Fue un castigo. toman como un castigo divino o como necesidad de una liberación de algún espíritu tal. Yo soy creyente, pero no apoyo esa forma de pensar. Pasa, licenciado, porque ahorita que usted menciona esto, por ejemplo, en el área rural. En el área rural se puede ver, porque en el área rural no, tal vez sí haya profesionales, haya neurólogos, haya psicólogos, pero por lo regular van a ir a buscar al chamán, al brujo, no sé, para que los oriente, porque van a empezar a creer que está poseído el niño, y si lo empiezan a abordar desde esa forma, o como usted dice también, se lo empiezan a dar un abordaje desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Que está poseído, y sí, pues imagínense cuáles serían las consecuencias. Claro, claro. Ese es un tema bastante extenso, las religiones en el país y su daño, pero más que todo del tema de la religión, yo quisiera llamar un punto sobre la barrera social a las personas del interior del país, ¿verdad? Son las personas que menos tienen acceso a los servicios terapéuticos por cuestión monetaria y por cuestión de lugar y de tiempo. Y eso creo que nos debe llamar muchísimo la atención, porque actualmente yo trabajo en un lugar de Guatemala donde existe una importante población cachiquel que no hablan nuestro idioma como tal, a pesar de que está cerca, me impresiona eso, y con una buena cantidad de niños con autismo que no pueden ser tratados porque no hay profesionales estudiados en el tema que hablen su idioma. Y ese es un llamado a la inclusión, ¿verdad? La inclusión no solo se trata de que el niño esté incluido en tal o cual actividad, también se trata en que desde su lengua materna, desde su contexto, pueda ser incluido en una terapia cual. Y ellos y ellas en ese punto específico del interior del país sufren mayor discriminación, ¿verdad? Yo siempre les pongo a pensar, pensemos que es una niña autista indígena. ¿Cuánta discriminación hay sobre sí misma? Y saliendo del tema del 8M, ¿verdad? Es algo que hay que visibilizar. Pues nos toca como profesionales, licenciado, habría que conocer, capacitarnos, prepararnos mejor, porque no solamente se trata como cuando empezamos a hablar fuera de cámara, no solamente se trata de leer lo que dice el libro, no, se trata de ir más allá y ver ya en el campo, actuar, reconocer como profesionales si no estamos o no nos sentimos capacitados para tratar un caso de TEA, pues que lo refiramos a las personas o a los profesionales que están más capacitados en este tema específicamente, porque podemos conocer en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, pero no nos especializamos en un tema, y tenemos también que tener como que esa cordura, y también recordar que es un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Que no podemos separar, o sea, un niño con autismo tenemos que ver que asista con el nutricionista, porque en cuestiones de alimentación también, licenciado, porque ¿cuál es la dieta que debería tener un niño que presenta TEA? Mire, hay varias, ¿cómo le puedo decir? Varias mitos al respecto, ¿verdad? Comúnmente dicen, bueno, niño o niña autista, no gluten, no caseína, no azúcar, no cafeína,
¿Por qué se los quitamos si no somos nutriólogos? Entonces, hay que primero enviar y ver si realmente tiene alergia a estos componentes. Enviamos con el alergólogo y posteriormente enviamos con el nutriólogo para que le dé la dieta necesaria que existe. Puede que sí, la mayoría. Hay dietas que pueden funcionar, sobre todo no gluten y no caseína. Pero, ¿qué tal si le estamos quitando un componente que el cuerpo del niño de verdad necesita? Entonces, antes de tomar una decisión drástica de cambiar la forma de alimentación de la persona con autismo, debemos asesorarnos pues con los expertos en nutrición, ¿verdad? El nutricionista y con el experto en alergia, el alergólogo, porque muchas veces se retira ciertos alimentos porque las alergias en el autismo pues dañan la microbiota intestinal. Siempre va a ser ese trabajo multidisciplinario, ¿verdad, licenciado? Y sí no tenemos que pasarnos por alto, porque nosotros podemos abordar y ver el tema conductual, y si tenemos conocimientos en neurociencias, pues vamos ahí también con la neuropsicología y aplicando un poquito más, viendo ya cómo el cerebro funciona y cómo se puede estimular. Y también recordar que un exceso o una sobreestimulación también puede tener efectos pues negativos en lugar de ayudar al niño, y eso pasa precisamente porque no se tiene conocimiento. Entonces a veces llega el niño a la clínica, el niño autista, y dicen que no sé qué hacer con él, ¿verdad? Yo tengo el caso y una conocida que me decía, es que yo no sé qué hacer con el niño, ¿verdad? Pero no decía que no lo podía tener, que tenía miedo que los jefes le fueran a llamar la atención, y ponía al niño a comer mango en la clínica. El niño se pasaba chupándose ahí su pedacito de mango, su tagalo, lo que pasaba el tiempo. Aquí estamos hablando de cuestiones éticas, ¿verdad, licenciado? Claro, claro. La ética debe ser muy importante y saber uno hasta dónde topa. Y no por mantener la clientela, ¿verdad? Perdón que se oiga así feo, vamos a mantener a alguien pues que no estamos haciendo nada con él. La ética profesional debe ser sumamente importante para nosotros y sobre todo muy importante para la persona que estamos atendiendo, ¿sí? Una mala atención de nuestra parte puede afectar el resto de su desarrollo, eh, desde lo psicológico, lo neurológico, lo cognitivo, ¿verdad? Entonces, debemos ser muy conscientes hasta dónde debemos parar y, y qué hacer, porque también nunca está de más preguntar. Sí, reconocer que no sabe, nosotros lo conocemos y decir, pues de este tema no lo conozco bien, ¿verdad? O me informo o lo refiero, pero definitivamente sí es muy recomendable para los estudiantes de psicología y para los profesionales también, que sepamos que se tienen que referir y que siempre va a ser un trabajo multidisciplinario. Hablando esto, pero cuando usted mencionaba en el factor económico, porque esto también es otra barrera. Yo me he encontrado con situaciones acá, pacientitos que uno dice, bueno, lo voy a referir a determinada institución porque ahí pueden, pues, trabajar con él y darle un abordaje que lo pueda ayudar realmente. Pero pasa que de entrada, porque yo tuve una muchacha llega y me dice, mire, es que me están pidiendo 12,000 quetzales de entrada y yo no tengo trabajo, yo soy madre soltera, mis papás son los que me ayudan con el niño, entonces, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Existe, licenciado, alguna institución que pueda trabajar de una manera, como que siendo, no sé, ayuda social, pero que tenga realmente ese trabajo integral que pueda ayudar al niño con TEA? Porque sí existen instituciones que tienen ese apoyo, esa ayuda social, pero que no están especializados específicamente en este tipo de trastornos. Mire, instituciones, claro que existen. Hay muchísimas instituciones que pueden ayudar, incluso en el tema social. Pero siempre el factor económico es importante, ¿verdad? Yo le puedo mencionar tal vez el neurológico, ¿verdad? Como un ejemplo de a dónde pueden referir y que quizás les puedan ayudar económicamente. No tengo idea del costo, les soy muy sincero, si tiene costo o no tiene costo, o si pues ya refieren con el trabajador o la trabajadora social y a ellos verán cuál es el costo real. Pero sí, existen instituciones privadas también que pueden brindar ese tipo de apoyo para aquellos padres y madres de familia que pues no tengan la capacidad económica. Eso sí, si es privado
y es para tratar el autismo de forma privada, es caro. Es una de las discapacidades más caras en Guatemala. Y entonces, ¿qué hacen los padres? No tienen el dinero, no cuentan porque no tienen ni recursos, a veces ni recursos emocionales ni económicos para poder atender al niño. Este niño aquí sufren violencia porque sufren maltrato, sufren tantos abusos y es triste realmente que no se pueda hacer algo por ello. Yo pienso que el factor económico es un factor de violencia, ¿verdad? El factor económico en nuestro país es un factor de violencia. Yo justo escribí algo sobre eso y decía, he leído mucho sobre violencia en los últimos días por el tema del Día de la Mujer, pero yo creo que no existe mayor violencia que el costo de las terapias que superan el sueldo mínimo en un país del tercer mundo. Y eso nos debe también a nosotros a ponernos las manos en la conciencia. Sé que estudiar sobre autismo es caro, sé que sacar un par de maestrías sobre terapias conductuales enfocadas en autismo es caro, pero debemos sentarnos también en la realidad del país donde vivimos, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones muy importantes. Vivimos en un país que se supone que está en vías de desarrollo, pero llevamos más de 50 años en vías de desarrollo y no podemos desarrollarnos. Entonces, debemos pensar también en aquellos que no pueden. Desafortunadamente, en nuestro país son la mayoría. Y también es una invitación para estos lugares, ¿verdad? De que, pues, como usted dice, cobran un ojo de la cara para entrar, pues que se pongan la mano en la conciencia. No vivimos en un país multimillonario, vivimos en un país que está saliendo. Y también es un llamado para el gobierno, ¿verdad? El gobierno puede canalizar impuestos para la atención a niños con discapacidad, y es incluso un trabajo para el Seguro Social, ¿verdad? Que no tiene espacio para el tema del autismo dentro del Seguro Social para niños. Definitivamente no, licenciado. Ya para ir terminando, realmente sí es bastante triste esta realidad que viven muchas familias que tienen niños o familiares con el trastorno del espectro autista. ¿Algún mensaje que nos quiera dejar ya para todos los profesionales y los estudiantes de la carrera de psicología? ¿Algún mensaje para poder nosotros apoyar algunas sugerencias de cómo lo podemos abordar, qué podemos hacer por estos niños? Primero, informarnos mucho. Segundo, hay algo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es nada sin nosotros, sin nosotros. Y yo les digo, ¿verdad? Nada de las personas con autismo sin las personas con autismo. Debemos voltear a ver, a escucharlos y a decirles preguntas y decirles qué sientes, cómo te sientes con tal terapia, cómo te hizo sentir tal terapia, ¿sí? Voltear a ver a los adultos, no olvidarnos de los adultos, a los jóvenes adultos y personas de la tercera edad con autismo, porque también existen. Y pensemos en ellos, no solo en niños, el niño crece, se convierte en adolescente, el niño crece, se convierte en adulto, el niño crece y sigue teniendo las mismas barreras sociales de niño como de adulto y como de adulto mayor. Entonces pensemos en ellos también y en el futuro que les estamos dando con nuestras terapias. Muchas gracias, licenciado. Y sí es bastante importante tener presente esto, porque siempre, como lo mencionamos casi al principio, decimos o mencionamos autismo, y autismo es, dentro de nuestra imaginación, solamente niños, pero no nos tenemos que olvidar que van creciendo, son adolescentes, son adultos jóvenes y son personas de la tercera edad con esta condición. Entonces, tenerlo presente siempre. Muchas gracias, licenciado, por haber compartido con nosotros este importante tema. También le damos gracias a las personas que estuvieron conectadas por ahí, a las personas que nos van a ver en diferido seguramente, y pues a veces nos hacen llegar los comentarios ahí
Messenger, yo se los voy a estar trasladando para que usted les pueda responder en algún momento. Agradecemos su tiempo, su espacio, licenciado, y podemos seguir platicando en otra oportunidad, porque es un tema bastante amplio. Ahorita pues son generalidades, porque sí, profundizar en cada uno de estos temas, en cada una de las barreras, creo que se llevaría un programa completo, ¿verdad? Entonces, Claro. muchas gracias nuevamente. El espacio es suyo y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas Pasen gracias. feliz. Gracias a todos. No sé